Hola, soy Naxen. Voy a contarme cómo enfrenté el miedo al desamparo. En el video anterior dejé integrado un recuerdo. Esta plataforma la creé para mí, desde mí para mí. Se requiere para la completud de mi ser. Caminé el cuerpo de biología, entiendo la transmisión biológica en mí. Cuando mi biológico me está transmitiendo que tengo que cambiar de dirección, que tengo que darle concretud a esto, suelta esto, avanza. O sea, lo entiendo desde la transmisión biológica, esa situación en mí. Bien, hoy aquí me contaré cómo en mi aquí y ahora y en las vivencias transité ese miedo tan fuerte al desamparo. Lo pulsé con mucha fuerza. Desde mi interna galaxia celular, esas células que pulsan la completud, lo pulsaron con una fuerza impresionante. Hubo momentos, he de decirme, en los que mi humano real le permitió a estas células expresarse y decir: siento que no voy a poder, no sé si lo voy a lograr, siento que no voy a lograrlo. Era tanto el miedo que sentía y el mismo dolor, y también sintiendo la misma emoción escasa, profunda en mí, que es la ira, cómo lo sentía. Un humano real parado más alto, entendiendo, ayudando a estas células en escasez que pulsaban la completud, a entender. Desde mi interna galaxia celular también, esas emociones abundantes abrazándome desde la tranquilidad. Tranquila, avanza, avanza, tranquila. Entonces todo en mí misma, un camino en mí misma, conmigo misma, entendiendo aquí y ahora, consciente, humano real, dándose cuenta. Lo viví en todos los ambientes, lo sentí. Cuando comencé a transitar, lo que lo transité más o menos por 9 días, la primera situación que surgió en mí de sentirme desamparada fue una cuestión que tuve con mi hermoso compañero, maravilloso ser a mi lado, perfecto para mí, perfecto para mis ambientes, hermoso, que me dice que nos divorciemos y que aunque yo le digo que dejemos esto acá, yo me lo conté en otro video, en otra plataforma. Esta la creé para mí. Entonces no me lo voy a contar nuevamente porque ya sé qué fue lo que me conté allá y por qué pasó. Finalmente eso no ocurrió, pero ahí sentí y pum, pulsó con fuerza ese miedo al desamparo. Comienzo a caminar y lo empiezo a encontrar en todos los otros ambientes, en unos económicos con mi hija, en unas cuestiones bancarias, me sentí desamparada, ya no voy a tener la ayuda, carajo, y ahora. Entonces ahí tuve que pararme como un humano real, concreto, y resolver de otra manera, mirar cómo lo hacía. También con algunos familiares sentí esta situación del miedo al desamparo, pero lo pulsé con una fuerza en el cambio de vivienda que justo estábamos haciendo en ese tiempo, que venía planeado hace 6 meses, pero justo empiezo a pulsarlo, a transitar el miedo al desamparo, a enfrentarlo, y comienzo este proceso del cambio de vivienda y a sentirlo con muchísima fuerza. Mi humano real le permitió a sus células expresar desde esa escasez el miedo tan fuerte que sentían, pero también las abrazó y les ayudó a entender. Yo les ayudé a entender, porque yo entendía a cada paso que daba lo que me estaba pasando. Pero lo estaba sintiéndolo para la completud. Nos vamos a cambiar de vivienda y mi compañero, él trabaja en publicidad, diseño gráfico y hace de todo. Porque es un humano real, perfecto, yo lo admiro. Me sorprende cómo resuelve, cómo es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, todo lo hace. Si no sabe algo, va a YouTube, lo mira, pum, y lo saca adelante. Es impresionante, o sea, me sorprende y desde mi interno lo admiro, y desde mí como humano real me sorprende todo lo que hace. Pero en este camino tuvo unas trabas con unos pagos que se retrasaron, no entraron a tiempo, en el tiempo que tenían que entrar, se atrasaron. Esa fue una cosa que sucedió, y otra es que también tiene unos inconvenientes en unas entregas y en unos trabajos, y eso genera, hace que suceda que él no pueda económicamente suplir lo que necesitamos para el cambio de vivienda en este momento. Desde ahí, desde esta situación que está ocurriendo aquí y ahora, sentía muchísimo miedo al desamparo. Ese miedo, sé desde mi mano real que no era real,
pero como humano real me paré más grande que toda esta emoción, este miedo al desamparo, me paré más grande que ello y comencé a accionar desde mí y a resolver esta situación económica y la resolví. La resolví desde una forma, desde la otra, y hago esto, hago lo otro, y quien se hizo cargo económicamente en este proceso fue mi humano real. Yo, Naxen, me hice cargo, resolviendo. Pero mientras me iba haciendo cargo, iba sintiendo con mucha fuerza ese miedo al desamparo, miedo a sentir quedarme sin casa, sentir quedarme sin comida, sin vivienda, sin protección. Era horrible lo que sentía, muy fuerte lo sentí. A punto de sentir que no iba a poder lograrlo, literalmente. A punto de permitirme llorar, no en una locura, pero sí me lo permití, de tal manera de quedar casi prácticamente sin fuerzas, que me enfermé. Se me bajaron las defensas y me dio una gripa fuertísima, empezando, y fue donde entendí que tenía que empezar a hablar. Entendí lo que pulsaba también mi interno, mis órganos internos. Mis pulmones se quedaban sin aire, no podía respirar, no podía recibir, lo conté en el videito anterior, fue tremendamente fuerte. Comienza a desaparecer cuando empiezo a darle concretud a esta plataforma para mí, porque sabía que tenía que hacerlo, pero no quería dar el paso, ¿sí? Tenía miedo, principalmente al juicio, que es el que estoy ya empezando a caminar, ¿sí? Cuando estamos haciendo el traslado de la casa, de conseguir la casa, sucede que se presenta primero el inconveniente económico, luego se presenta otro inconveniente de los papeles, pero todo se fue resolviendo, ¿sí? Hasta finalmente llegar y estar segura. Nunca he estado insegura ni sin techo desde que tengo 16 años más o menos. Jamás me ha hecho falta nada. Ni vivienda, ni alimentación, ni vestido, ni protección. No me ha hecho falta nada. He tenido viviendas espaciosas de 4 habitaciones, 5, 3 baños, 4 baños, garajes, sala, comedor, muy espaciosa. Solo en la pandemia hicimos una transición mientras nos cambiábamos, porque nos cogió en un pueblito a una nueva vivienda, en un apartamento pequeño, pero fue como por 3 meses nomás. Pero jamás he tenido siempre eso, pero siempre en cada cambio de casa pulsé ese miedo impresionante. Ahora entiendo por qué. Lloraba como una niña pequeña que, como en el video anterior me lo conté, sí vivió el desamparo y sí sintió el hambre y sí sintió la desprotección y sí tenía por qué llorar y sí tenía por qué sentirse así sin saber qué hacer, porque era una niña. No podía trabajar, no tenía la capacidad para soltar, simplemente tenía que adaptarse, someterse y vivirlo, ¿sí? Y sentir ese abandono, ese desamparo tan fuerte que vivía. Pero así mismo me estaba sintiendo, llorando como esa niña que no podía resolver. Desde mis internas células que pulsaban la completud en escasez. Pero desde mi humano real estaba ocurriendo otra cosa. Él iba resolviendo, yo iba tomando el control, iba haciendo esto, iba haciendo lo otro. Entonces eran 2 situaciones las que se me estaban presentando. Y desde esta emoción escasa, desde este miedo al desamparo, yo sentía que no iba a poder, que no lo iba a lograr. Y desde este humano real, yo, Naxen, aquí parada, simplemente avanzaba y le iba dando concretud al asunto y se iba resolviendo. En anteriores trasteos o cambios de vivienda, el que resolvió era mi compañero, porque yo no era real. Yo siempre terminaba sumida en este miedo al desamparo, cuando no había por qué. Porque siempre se resolvía y siempre era una forma, se le daba concretud, él le daba concretud o como fuera. Y nunca estaba desamparada, pero igual lo sentía. Ahora aquí, clara, dándome cuenta, simplemente eclosionó en mí y simplemente lo trascendí y avancé. Y desde la certeza de un humano real, caminé con el abrazo de la tranquilidad y disminuyendo la ira en mí, en este proceso. Entonces me cuento esto acá y lo dejo grabado acá en mi bitácora, que esa emoción era completamente antigua, no era real ni consecuente con mi aquí y ahora, y no lo fue desde que tengo 16 años, no lo fue nunca, pero siempre la pulsé, pero ahora aquí se completó, completamente en entendimiento y en conciencia de un humano real, lo atravesé ese miedo, resignifiqué el nombre del pozo. Más adelantico me cuento cómo fue ese tema en esta plataforma de mí para mí, aunque yo en otra plataforma ya me lo conté. Así que gratitud y honor a mi camino.